Ahora sí entramos a ver, déjame ver acá. Ya. Entonces, inteligencia emocional. Está en cuatro cuadrantes, que es percibir las emociones. Percibirlas es darnos cuenta en qué emoción estamos, manejar las emociones, utilizar las emociones y comprender las emociones. Conocer nuestros sentimientos, emociones, estados de ánimo, y cómo afecta todo ello a nuestro comportamiento es relevante porque nos ayuda a identificar nuestras fortalezas y debilidades. Por ejemplo, ¿cómo eres tú? A ver, vamos a hacer una pregunta. Ricardo, ¿cómo eres tú cuando tienes miedo? ¿Cómo respondes ante el miedo? ¿Has, ¿Te has visto? Sí, sí. Em, a veces sudo frío Ah, y ujú, también he reconocido la voz se pone un poco temblorosa. ya, Ajá. Y me cuesta un poco mantener la postura erguida. Suelo encorvarme un poco. ya. Mira, sí, sí, sigo contando. No, no, nada, eso estoy. Hablábamos de las emociones, ¿se acuerdan al inicio? ¿Te acuerdas, Ricardo, que las emociones generan una respuesta fisiológica? Ajá, sí. Todo esto, ¿no? Temblor, la voz, el cuerpo, entonces te predispone físicamente hacia una actitud. Y claro, si el cuerpo está así, imagínate, dile, ahora tienes que ir a hacer algo. Entonces a veces no responde el cuerpo. Esto que tú has hecho es un gran avance, porque cuando uno ya conoce cómo se pone, digamos, vamos a ir al caso de Ricardo, ¿cómo autorregulas ese sudor, ese temblor, esa voz? ¿Cómo te autogestionas cuando aparece? Eh, Normalmente respiro, trato de mirar Ajá. eh, de manera frontal. Suelo evitar agachar la mirada para salir de ese episodio. Y me parece interesante porque la respiración ayuda mucho a regular todo lo que el cuerpo está sintiendo por el miedo. Es como él sabe respirar y gestionar y manejar las emociones implica, primero, que se dé cuenta que está teniendo miedo, segundo, que empiece a respirar, porque ha notado su voz, su cuerpo, sus reacciones. Y después empezar también a la práctica de empatizar con las emociones de los demás. ¿Qué pasa? Sigamos con tu ejemplo, Ricardo, si tú sientes que otra persona a tu alrededor también tiene miedo. Em, bueno, una vez sí me pasó en una experiencia, estaba volviendo de un trabajo, de una situación en Arequipa a Lima y luego de Lima a Trujillo y por mal clima nos regresaron. Entonces, bueno, a mí me da miedo las alturas. Y, o sea, no me la paso muy bien en los aviones, la verdad, o sea, por necesidad, ¿no? Y a mi costado había una señora, bueno, sí, una señora, y al otro lado otra señora de un poco mayor. Y la chica del medio como que se puso ansiosa y un poco miedosa por el hecho de que teníamos que prácticamente volar dos veces y pasar por el proceso de despegue, que es un poco incómodo, que podría decirte que ahí también suelo percibir estas reacciones relacionadas al miedo. Eh, y bueno, en ese rato... eh,
traté de conversar con ella, captar su atención y hacer que se distraiga con objetos o cosas cercanas al entorno o que piense en otras cosas para que pueda relajarse y pueda pasar el momento del despegue. Y igual y me ayudó también a mí un poco a distraerme del despegue y creo que Ujú. fue o sea, fue una doble ayuda, ¿no? Tanto para ella como para mí. Y has hablado, todo lo que has descrito, Ricardo, es empatizar. Empatizar con las emociones nos genera excelentes relaciones interpersonales. A veces nos cuesta entender porque el otro tiene miedo, porque el otro le duelen las cosas, porque el otro quizás le enojan las cosas. Y la empatía es algo que se entrena, ¿no? Es importante para las relaciones interpersonales porque generan, por ejemplo, yo también tengo miedo, a mí también me pasa. No estás solo en este, o no estás sola, ¿no? En el caso de este ejemplo que nos da Ricardo. Eso genera cohesión. Visualizar claramente también nuestro propósito y objetivo para automotivarnos y establecer nuestro enfoque en la meta, solución, en la meta solución y no en los obstáculos. Esto hablábamos un poco de también cambiar nuestras creencias. Y ahí es interesante porque las emociones vienen de creencias. Ahora vamos a ver el modelo completo, pero esta es una parte de lo que es la inteligencia emocional. Gracias, Ricardo, por tu participación. Entonces, tenemos tipos de emociones que son primarias: la alegría, la ira, la tristeza, el asco, la sorpresa, el miedo. ¿Qué desencadena, por ejemplo, la alegría, el bienestar, la satisfacción interior, el logro, el placer, el orgullo, la realización? Las respuestas habituales que tenemos ante ellos son la sonrisa, el buen humor, la acción efectiva, la generosidad, la energía. La ira es el punto alto del enojo, ¿no? Genera frustración, ofensa, impotencia, prejuicio, desprecio. Cuando uno está en ira, puede gritar, puede generar un pleito, ser agresivo. A veces algunas personas que en ira son indiferentes, o sea, se congelan, así como sus sentimientos y son indiferentes. Intolerancia, abandono. Y así vemos la tristeza, por ejemplo. ¿Qué es lo que desencadena la tristeza? La pérdida. Cuando uno siente que ha perdido algo importante y valioso, los cambios drásticos, alguna enfermedad, traiciones. Acá viene la respuesta del llanto, una desmotivación, incluso el cuerpo, ¿no? Con la tristeza se encoge, se encorva, hay falta de apatía, falta de energía, algunos cuando ya llega a un nivel de depresión, de angustia. El asco es estar cerca de algo que es indigesto y repugnante, te alejas físicamente y mentalmente, hay un rechazo. La sorpresa es algo inesperado, inoportuno, extraño, algo que quiebra las circunstancias normales de tu vida, tus planes, ¿no? Hay una emoción positiva o negativa, dependiendo de esto que te sorprende, ¿no? Hay una alteración del ritmo cardíaco, una expresión facial. Y el miedo lo desencadena el peligro, el sentimiento de que estás en peligro, la inseguridad, la amenaza. Las respuestas habituales pueden ser la evitación, la fuga, el ataque y la inmovilidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un juego bien interesante y quisiera que reflexionen y después compartimos. Normalmente, la ira, el enojo, es el mensajero de la tristeza. ¿Por qué? Muchas personas que están enojadas por una situación, muchas veces están tristes y el contexto social en el cual vivimos nos han enseñado que es mejor enojarte que estar triste, que es mejor enojarte que llorar, por ejemplo. El llanto te hace hacer débil, y que implica que tú no tienes gestión emocional. Entonces, aquí yo les recomiendo que cuando la próxima vez que se enojen, se pregunten si en el fondo están tristes, ¿no? Tristes porque sienten que alguien los está atacando, ¿no? Que sienten que alguien los está ofendiendo.
y ahí van a encontrar un espacio para gestionar lo que les está pasando más, con mayor oportunidad. Un tip que les doy. Y esto es lo que yo les decía del modelo de PER, que es cuando hablamos de una emoción, sea una emoción de las primarias, por ejemplo, ira, enojo. Yo estoy enojado o enojada. El enojo me lleva a actuar de cierta forma y obtengo un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente las personas cuando quieren cambiar las cosas, quieren cambiar la acción y no van más atrás. ¿Cuál es la emoción que me lleva a actuar como actúo? Y mucho más atrás y relevante, donde está el cambio más profundo, es qué pensamiento me está llevando a la emoción que después me lleva a hacer cosas y no estoy obteniendo resultados satisfactorios. Y aquí es donde les vuelvo a recalcar, ¿se acuerdan que hablamos de creencias? Vamos a tomar un poco el ejemplo que nos han dado hace un rato para que lo vean, sus ejemplos. Por ejemplo, no soy bueno para comunicar ideas. Yo tengo esta creencia. Entonces, voy a una licitación de un proyecto grande para la organización en donde estoy y me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a exponer, pero tú tienes esta creencia que no eres bueno o buena para comunicar ideas. Entonces, ¿cuál es la emoción que ustedes creen que se generaría para esta persona que cree que no es buena para comunicar ideas ante esta invitación? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué emoción se le esperaría? Esta es el pensamiento, ¿no? Ahorita veo en el chat. Miedo. Edwin nos dice miedo. Exacto. Emoción, ¿no? Este es el pensamiento, emoción, miedo. Y alguien que tiene miedo, ¿cómo actúa? ¿Qué creen que puede pasar ante esta invitación a alguien que tiene miedo porque tiene la creencia de que no, bueno, es bueno para comunicar? ¿Qué hace? Puede equivocarse en la presentación, efectivamente. Puede dudar. Duda. ¿Qué más? Equivocarse, dudar. Ahora recordemos, mira, les estoy enseñando cómo hacer esto en la práctica para ustedes mismos. ¿Qué es lo que genera el miedo? Evitación, fuga, ataque, inmovilidad. No llega al objetivo principal. Acá vemos las reacciones ante la emoción fisiológicas. Gracias, Edwin. Pero ¿cuál sería las respuestas habituales al miedo? Evitación. Pues decir, ¿sabes qué? Me enfermé. O sea, no puedo ir a, no puedo ir a exponer, lo siento, estoy mal. Que vaya fulanito, fulanita. ¿Qué opina? ¿Pasa? ¿Pasa? Que diga, no, no, no voy. Sí pasa, se Sí, pone pretextos.
Sí, ¿no? Pone Sí, pretextos. sí, sí. ¿Has visto, te ha pasado alguna vez eso? Sí, tenía un compañero que siempre decía, cuando no dominaba bien el tema, ponía un millón de pretextos para no hacer la presentación. Exacto. Evita ante el miedo. No, no, no. ¿Qué más? Fuga, ataque. ¿Qué puede hacer una persona con miedo a atacar? ¿Saben qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué por qué quieren que yo vaya? Yo no tengo tiempo. Piensan que a mí me sobra, empieza a atacar. Y uno dice, pero ¿por qué reacciona así? ¿No? ¿Cuáles son los resultados que ocasiona esto que les cuento? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen? ¿Ideas? Ahí te vi, Fernando, que abriste el audio. Quería hablar Sí, cuéntanos, ¿qué crees que son los resultados que va a obtener esta persona? catastróficos, ¿Cómo qué, por ejemplo? porque, por ejemplo, nosotros estuvimos en un proceso de licitación de un servicio Ya, y teníamos que sustentar todo el plan ujú, operativo y de seguridad. sí, Y eso, como todavía no estaba estructurado bien, los profesionales que va a ocupar los puestos se tuvo que hacer simplemente con el administrador. Tenía que explicar todo, algo genérico, ¿no? Se confundió en explicar en el tema de seguridad que es importantísimo para el trabajo, ujú, estaba relacionado con las personas y simplemente porque no lo supo explicar, se nos confundió. No nos confundió, yo sí lo tenía claro, pero confundió a los evaluadores y nos descalificaron. ujú. ¿Y qué pasa cuando hay este suceso? Descalifi- Descalifican Pérdida de oportunidades. tu trabajo, pérdida de oportunidades, ¿no? Económicas. Económica, de repente hay un ascenso de por medio, pérdida de económicas, Una mejor calidad de vida, pues. perdes, claro, o de mejorar tu calidad de vida. Hay muchos resultados negativos, ¿no? También hay una pérdida de autoconfianza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, esto es lo profundo de este modelo. Dicen, yo no soy bueno para comunicar ideas, tengo miedo, por tanto me equivoco, dudo, pongo pretextos, evito, dependiendo de tu estilo de personalidad. O también te puedes quedar inmóvil. Estás en plena exposición y no dices nada. Entonces, ¿qué pasa con este modelo? Que tú empiezas a decir, sí, ya ves, yo no soy bueno. Ya ves que no debía haberme atrevido. Ya ves. Y empiezas a perder autoconfianza. ¿Qué es lo que se puede cambiar en estos cuatro niveles? En donde el cambio sería efectivo, en donde podríamos tomar acción. En el pensamiento. Exacto. Ir a este punto, no soy bueno. ¿Por qué piensas que no eres bueno? ¿Qué experiencias has tenido? No eres bueno, ¿cuál sería la creencia potenciadora? Acá está. Ahí introduces la creencia potenciadora.
En vez de decir no soy bueno, voy a potenciar mis habilidades de comunicación efectiva, voy a hacerlo. Y si yo fuera más precisa como coach, ¿cuándo? Porque voy a hacerlo. Voy a hacer el en marzo del 2025 y ya. Ya me metí al curso, ya pagué. Podemos evitar mucho este sentimiento. Ponle la creencia que tú tengas, porque vamos sintiendo que esto nos va validando los resultados. Ya ves que no soy bueno, ya ves. En vez de mirar, oye, voy a estudiar, voy a mejorar, me voy a enfrentar a este desafío. Sé que me va a incomodar, pero voy a crecer como profesional. Y cambias todo esto. ¿Qué les parece? Esto sería como una muy buena tarea que ustedes podrían hacer con sus pensamientos limitados. Gracias al quien dio el ejemplo, nos ha ayudado a describir este modelo de creencias, emoción, acción y resultado. Sí, está para reflexionar, efectivamente. Y ahí es donde ustedes pueden intervenir en sus colaboradores. Si tú fueras el jefe o la jefa de esta persona, ¿cómo tú podrías potenciar? Porque de repente tu colaborador es excelente técnico, tiene unas habilidades de construir proyectos y programas súper potentes y le falta tener la habilidad de comunicarlos. ¿Vieron? Todo eso implica un trabajo de conocer, de escuchar, de entender de estos temas, empezando por uno. Cuando uno lo aplica el modelo en sí mismo, puede replicarlo a tus colaboradores. ¿Cuáles son los factores constitutivos de la personalidad? Ahí vamos en nuestros modelos mentales, pensamos, cómo sentimos, cómo gestionamos nuestro sentir, cómo comunicamos y cómo accionamos. Ya tengo algo en el chat. Opino que lo primero es hacerle mostrar el pensamiento y que él decida querer cambiar y mejorar. Sí, es como entrar en conciencia de qué es lo que le está pasando en el fondo. Y para eso hay que entrar en confianza. A ver, ¿quién en el entorno laboral se atrevería a decir, oye, yo tengo una creencia limitante? A veces los espacios no son tanto de confianza y más bien vas a tener un juicio, ¿no? Ahí es donde viene el liderazgo. Ahí es donde tenemos la capacidad de ver a nuestros colaboradores desde su mayor potencial. Pero si tú eres, mírame, no empiezas a ponerle juicios de valor a la persona, no lo vas a empoderar. Gracias por compartir. Entonces, vemos el pensar, sentir, hablar y actuar. Y aquí es donde empezamos a encontrar el equilibrio. ¿Por qué sirve el equilibrio emocional? Porque nuestra manera de actuar depende mucho del equilibrio que podamos construir en nuestro interior. Cualquier cosa que haces en el mundo exterior, tu actuar hacia afuera es consecuencia directa de lo que sucede en tu interior. Y aquí el equilibrio se logra cuando tienes una mente, el lado psicológico, un corazón, un alma y un cuerpo en equilibrio. Cuando tú puedes ser como este bambú, ¿no? Que se flexibiliza ante los cambios, no se quiebra. Es donde tú puedes empezar a accionar desde otro lugar cuando las situaciones se ponen complicadas, complejas y difíciles. Entonces es importante que ustedes empiecen a ver
el equilibrio emocional no solamente porque me hace bien estar bien y a todos nos hace bien estar bien, sino porque también impacta en nuestra manera de hacer las cosas, cómo las hacemos y cómo lideramos. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, hablamos de energía. Y cuando hablamos de energía, se puede conectar la energía en tres momentos. ¿Cuándo dormimos? ¿Cuáles son nuestros hábitos de sueño? ¿Dormimos bien? Después de ingerir nuestros nutrientes reales, nuestros alimentos, y cuando nos movemos. Entonces es importante que a nivel físico podamos empezar a elaborar estrategias para tener buenas actitudes y rituales en torno a nuestro sueño, a nuestra alimentación y a nuestra capacidad de movernos, que es ejercitar, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de principios de inteligencia emocional en las organizaciones, vemos la identidad, la pertenencia y el compromiso. Por ejemplo, identidad es identificarte con la organización. ¿Cuánto estás alineado tu forma de ser con la cultura, los objetivos, con lo que proyecta la organización en la que tú estás? Y eso permite que tú sientas después un sentimiento de pertenencia. Oye, mira, yo soy de esta organización, me siento orgulloso, orgullosa de estar en una organización, me pongo la camiseta, soy parte de. El sentimiento de pertenencia es importante generarlo en nuestros colaboradores y también evaluar cuánto nosotros también nos sentimos identificados con la identidad y nos sentimos parte de la organización. Y eso genera un compromiso, el compromiso de que yo aporto, sumo, lidero, me enfoco, estoy como evidenciando los resultados y me alineo con los objetivos de la organización. Entonces, pregúntense si sus colaboradores y ustedes están generando espacios para que esto se dé. Un sentimiento de identidad, de pertenencia y de compromiso. Y acá vamos a ver de nuevo en el chat, a ver. em, Pueden ustedes hacerlo a nivel individual, poner del 1 al 10 cuánto yo manejo mis emociones o situaciones críticas. Identifico emociones en mí mismo y en los demás, pero vamos a hacer como un tamizaje del 1 al 8. ¿Cuáles ustedes sienten que ya han llegado a un nivel? Hablemos de práctica. O sea, un nivel que soy consciente de que sí puedo hacerlo. Por ejemplo, manejo emociones en situaciones críticas. Hay personas que no. Por ejemplo, para los que son los que son de respuesta ante emergencia, primeros auxilios, no pueden estar personas que no pueden manejar emociones en situaciones críticas. Identifico emociones en mí mismo y en los demás. Vayan colocando mientras se van identificando. Percibo las emociones de los integrantes de mi equipo. Utilizo las emociones de acuerdo al contexto laboral. Comprendo las emociones de los demás. Muestro equilibrio en mis emociones en el trabajo. Mantengo un buen trato en mi entorno laboral 360. Me caracterizo por tener alta inteligencia emocional. Entonces, del 1 al 8, ¿con cuáles se identifica? Pueden colocar en el chat. 2, 3, 4 y 5. Identifico emociones en mí mismo y en los demás. Percibo las emociones de los integrantes de mí. Y bien interesante, ¿saben? Ahora vamos anudando lo que vamos reflexionando. ¿Se acuerdan que muchos pusieron que eran de pensamiento basal derecho? ¿Se acuerdan? Entonces los de basal derecho conectan mucho con las emociones. 1, 3 y 6.
Manejo emociones en situaciones críticas, percibo las emociones de los integrantes de mi equipo, muestro equilibrio en mis emociones en el trabajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Utilizo las emociones de acuerdo al contexto laboral, comprendo las emociones de los demás. Acá es esto de que tener empatía para comprender las emociones de los demás. Uno, tres y cuatro. Manejo emociones en situaciones críticas, percibo las emociones y utilizo. Una consulta. Los que han puesto que utilizan las emociones al contexto laboral, a ver, denme ejemplos. ¿Cómo lo hacen? Maite, Maribel, Ricardo. Alguno de ustedes, un ejemplo de cómo hacen esto. Utilizo las emociones de acuerdo al contexto laboral. A ver, en el chat. Ah, mira, Jill dice que ha trabajado mucho su inteligencia emocional. Jill, tú que has trabajado, cuéntanos, esto de utilizar las emociones de acuerdo al contexto laboral, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo manejas tú desde tu experiencia? Hola Silvia, sí, yo bueno, particularmente creo que el trabajar el tema de la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, yo soy comunicadora de profesión, ya, yo estudié comunicación, entonces se podría decir que siempre entre bromas de colegas decimos que eh, estudiamos para aprender a hablar, para aprender cómo comunicarnos, para aprender a leer, para aprender a entender, pero también yo creo que el mundo o la vida te lleva hacia esas situaciones cuando enfrentas cosas difíciles, ¿no? A veces, como tú dijiste, es bueno autoconocerse, es bueno afrontar, pero todos vivimos contextos distintos, entonces a veces las personas tenemos ciertos contextos en nuestra vida personal y profesional que quizás no nos ayudan y nos motivan a buscar ayuda sobre otros temas, pero otras sí los hemos pasado. Y por ejemplo, personalmente yo lo he pasado desde muy pequeña, entonces la ayuda y el poder manejar las emociones, manejar y trabajar sobre esto, no dejarse llevar por la ira, por las situaciones que uno pasa o el miedo que no te paralice. Entonces, y en el trabajo, el poder también, no solamente aplicando la autoconciencia o conociéndonos a nosotros mismos, sino también escuchar activamente y reconocer eso que yo sé reconocer en mí, en los demás. Porque, por ejemplo, puede ser un día muy difícil para una persona, pero lo que te digo que yo he transitado me ha ayudado a identificarlo a veces solamente con ver a las personas, como tú dijiste en un momento, es importante conocerse, porque si yo veo a alguien que está callado, que efectivamente siempre está hablando o que se está comunicando o que está sonriendo, yo sé que algo le está pasando. Entonces, también no ser tan invasiva con sus problemas, porque a veces algunos dicen, no, algunos jefes o gerentes dicen, no, yo no pregunto porque no quiero invadir su espacio o porque no quiero que sienta que lo estoy invadiendo personalmente, algo laboral, pero lo personal nos afecta en lo laboral también. Nos lleva, por ejemplo, si estamos manejando un momento difícil, a tener momentos en silencio, a no ser productivos. Nos impacta en la vida laboral todo lo que podamos pasar en lo personal. Y, por ejemplo, a veces de repente no escuchamos activamente a la gente, de repente hay personas que estamos hablando de un proyecto y de pronto no han avanzado los objetivos y no es decirle, ¿y pero por qué no lo has hecho? ¿No? ¿Por qué no avanzaste? Pero si has tenido, no sé, una semana, 2 semanas o todo el día para hacer algo que yo lo hago en 10 minutos, no así, ¿no? De repente llevándolo al contexto de, ok, ¿qué ha pasado? Y si yo veo que hay un cambio en su conducta, quizás jalar los hilos para ver qué está pasando detrás de. No me quiero inmiscuir en su vida, pero quizás yo, desde la experiencia
no solamente la experiencia, sino también lo que he podido aprender con terapias, con coach, con no solamente psicólogos, psiquiatras, que uno conversa, entonces aprendes cómo manejar esto y también aprendes a escuchar al otro, porque eso va a impactar en el trabajo. Siempre lo va a hacer, o sea, el que te diga que su vida personal no impacta en su productividad miente. ¿No? Entonces, creo que todos, hasta las gerencias, van a tener un día difícil si es que han tenido un problema grave de salud de su hijo, por ejemplo, el gerente va a estar, no va a tener ni cero ganas de escuchar hablar de presupuestos y proyectos ese día, entonces, o de repente va a haber gerentes que te van a responder de mala manera porque tienen un problema, o sea, todos somos seres humanos y creo que sí nos impactan, ¿no? Entonces también el resolver conflictos, porque a veces si un compañero está de malas, como decimos a veces, estás de malas, y también algo que no me gusta que a veces los hombres dicen y nos han dicho mucho las mujeres, seguro que estás en tus días. Entonces, ¿no? Y muchos dicen, ay, seguro que está en sus días, por eso es que está de malas, o de repente tiene un problema con el novio, todo lo atribuyen al novio, al esposo, eh, al, a la, no sé, al proceso hormonal que pasamos las mujeres, pero también eso nos lleva a manejar quizás el grupo y a resolver algún conflicto, porque también se crean conflictos por un día que amanecimos con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con las emociones y también tú dijiste algo muy importante. Muchos de repente marcan en un test, no soy emocional, sí lo somos, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener una patología quizás ahí que ya los psiquiatras entren a descubrir, pero todos tenemos emociones y las utilizamos en cómo reaccionamos, ¿no? Esa es mi experiencia personal y es la manera como quizás en el trabajo me ayuda a poder escuchar, a poder ver, observar, a poder regular también mis propias emociones, ¿no? Porque hay días que todos tenemos y que queremos mandar al diablo a todos, pero no se puede, ¿no? No es así. Y no quiere decir que no seamos directos o que no seamos honestos. Yo creo que ser diplomático, ser prudente también es parte del dominio de tus emociones, ¿no? Gracias, Chi. Has compartido tantas cosas. Voy a tratar de hacer un resumen. Esto que dices de que tenemos necesidades de empezar a trabajar en estos temas de inteligencia emocional por nuestro camino de vida, efectivamente. A todos nos llega un momento en donde algo pasa y necesitamos mirarnos y mirar cómo estamos yendo en la vida. Y eso se puede volver en algo potenciador, tomando ejemplo de lo que venimos aprendiendo hoy. Podrías mirarlo como, mira, qué tragedia o qué, no, todo me ha pasado a mí. A, mira todo lo que me pasó y lo convertí en una habilidad para poder trabajar esto con los demás. O sea, eso es una creencia potenciadora. Y sí, efectivamente, el tema emocional, hay mucho por aprender y sobre todo mucho por entender de que es más complejo que solamente llevarlo a un nivel hormonal o a un área de la vida, ¿no? La habilidad que ustedes desarrollen hacia afuera es una habilidad que desarrollen hacia adentro. Y la capacidad de darte cuenta que te has levantado con el pie derecho hace el ejercicio que vimos con Ricardo, que te regula. Si sabes que de repente has tenido una situación que te está desequilibrando, que te regula. Y si no, también crear los espacios para que se puedan hablar. Hubo un caso en una de las organizaciones que hice, yo también soy auditora, por cierto, que un accidente se sucedió porque alguien llegó con una situación personal que no comunicó a nadie y nadie se dio cuenta y estaba manejando un puente grúa. Imagínense. Entonces, ya llegamos a puntos más grandes de la importancia de la gestión emocional y para eso tenemos que darle la importancia en nosotros primero para poder empezar a trabajar en nuestros equipos. Gracias, Jill, por todo lo que has compartido. Y acá, Silvia, María, Silvia, sí, discúlpame, ¿te puedo hacer una consulta? De sí, repente desde tu expertise nos puedas ayudar ujú, y revalidar también lo que opino. Es necesario, creo yo, bueno, depende también
del lugar y del rubro de trabajo, ¿cierto? Es necesario siempre que el líder de tu equipo, en este caso una jefatura o una gerencia, eh, conozca también, creo que yo, no sé, mira, te pongo así simple, sin darle muchas vueltas, qué está pasando cada persona, como tú dices, va a impactar en el desarrollo de sus labores y no solamente en el desarrollo, sino también muchas veces en la seguridad. Entonces, es importante compartir esto con la gerencia, con la jefatura o de repente este proceso que cada persona está pasando cuando, por ejemplo, yo he visto que, o en algunas situaciones que les preguntan y les dicen, ¿estás lo suficientemente bien como para operar esta máquina o para llevar esta actividad o para llevar a este grupo de excursión? Porque, ¿no? Según el rubro que cada uno trabaje. Es necesario eso, es necesario compartirlo con el líder porque también él va a saber que en ese momento no estás lo suficientemente bien como para liderar o para operar. Sí, eso se implementa en los checklists. En el Ujú. checklist de uso de equipos de maquinaria pesada, de equipos sensibles, se pregunta cómo estás emocionalmente. Se pone lo que tú has dicho, tomas pastillas, estás bajo un medicamento, has dormido bien, porque es relevante, tienes alguna enfermedad, y tienes que comunicarlo, porque es peligroso. Entonces, sí. Más allá de contarle todo el contexto y entrar en un punto de querer de repente ya introducirnos mucho en lo que le pasa, sí se debe propiciar que se debe comunicar y tener la confianza y construir ese espacio para que, por ejemplo, si alguien te viene a decir estoy con problemas en casa, no sé, me estoy separando y es un operario de algún equipo sensible, ¿no? Sí, ¿cómo reaccionas? ¿Le vas a dar permiso? ¿Tienes algún otro operario que puede hacer ese trabajo? Entonces no se trata solo de querer, ¿no? Sino de propiciar el espacio para que eso sea manejado con la relevancia que se requiere. Pero sí, se suele colocar. No sé si lo han hecho en sus organizaciones, pero en las que yo he estado sí hemos colocado ese tipo de checklist. No sé si te ayudé con la respuesta. No, sí, 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 perfecto, gracias. Sí. Acá Maribel nos dice, por ejemplo, cuando el equipo está feliz, planteo hacer un proyecto que teníamos en espera. Utilizo esa emoción para lograr que todos participen. Qué genial, Maribel, y tal cual. Y si no está feliz, ¿cómo genero la emoción de felicidad? ¿Cómo hago que eso suceda? Como gatillo, decimos en coach, como gatillo. ¿Qué gatilla a mi equipo a motivarse? Y eso es conocerlos. A algunos les motiva mucho la comida, a algunos les motiva mucho, no sé, un aumento de sueldo. Ahí ya es tu habilidad para reconocer a tu equipo, ¿no? Vamos a ver. Exacto. Mi actitud es la que contagia. Hay un video bien bonito sobre eso. A ver si nos alcanza a ver, a compartirlo, sobre cómo las emociones se contagian. Ahora vamos a ver este video sobre inteligencia emocional. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca.
Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño, identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro.
Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal y Bueno, este video nos resumía lo que hemos venido conversando. Y estamos por llegar al final del día. Y estamos a 4 minutos. Bueno, sí, ya estamos cerrando, ¿no? Para ir cerrando, vamos a hacer una ronda de qué se llevan. ¿Qué se llevan de la clase de hoy? ¿Qué es lo que más les ha dejado como impacto de todo lo que han escuchado? ¿Y a qué los lleva? ¿A qué los predispone? Me llevo tal cosa y me predispone a hacer tal cosa. Empezamos, ¿ya? Con Ricardo. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué te llevas y a qué te predispone a actuar? ¿A qué acción te lleva? Bueno, saber que estoy aprendiendo a identificar ciertas emociones en mi persona, lo cual me da cierta ventaja para manejo interpersonal. Y eh, que esto me ayuda, mm, esto me va a ayudar a identificar, bueno, qué puntos mejorar, que esos aún no los tengo claros, pero tengo al menos un indicio. Genial, Ricardo. Jill, ¿qué te llevas y a qué te predispone? Ay, me ha parecido muy, muy interesante. Gracias por todos los tips y las dinámicas, los talleres también, al menos el que nos hizo ver los pensamientos limitantes y potenciadores, ¿no? Eso de repente reforzarlos, porque uno nunca deja de aprender, ¿no? Uno no puede decir si porque de repente lleva terapia o tiene coach en algo, estudios, es que ya sabes todo. Entonces creo que siempre es bueno reconocer los pensamientos limitantes que siempre los vamos a tener porque somos seres humanos. Me llevo también el poder y ver como la estrategia que nos enseñaste cuando tú proyectaste la página, de cómo este limitante con repotenciándolo y con también el reconocimiento de nuestras emociones que nos llevan a pensar eso, ¿no? Que cómo lo podemos convertir en algo positivo y mejorarlo. Entonces, con eso yo me quedo. Ese ejercicio sería muy bueno que todos lo hagamos para lo profesional y también para el ámbito personal, ¿no? Porque también justamente creo que en el chat lo puse, los tipos de pensamientos frontal, basal, que quizás alguno predomina, pero también a veces aplicamos ciertos pensamientos en el trabajo y otros en la familia. Entonces yo creo que en lo personal, ¿no? Yo creo que si mejoramos también en lo personal, indirectamente lo vamos a hacer en lo profesional. Gracias, Jill. Gustavo, Hola, ¿cómo hola estás? Gustavo. Bien, no, me llevo muchas cosas de esta primera sesión, sobre todo en los puntos de lo que es el liderazgo, ¿no? Ser jefe, ser líder, cómo manejar a los trabajadores que están bajo tu dirección, ser empático con ellos, ¿no? Y yo tengo una jefatura, entonces yo trabajo con ellos y hay limitaciones con ellos, o sea, lo que has explicado, me he enfrentado a eso, ¿no? A que el trabajador siente temor, ¿no? O sea, yo tengo un ejemplo, yo tenía un trabajador que era mi mano derecha, trabajaba con él y la gerencia me dio a mí la tarea, ¿sabes? Vas a implementar
y certificar la trinorma en tal campamento. Perfecto, ¿lo puedes hacer? Por supuesto que sí. Estamos preparados, pero este trabajador ya vas a trabajarlo conmigo, pero él no quiso hacerlo, tenía miedo de hacerlo. ¿Pero por qué tiene miedo? Vas a hacerlo conmigo, yo te voy a guiar. No, no, yo no sé, tengo miedo que me penalicen a mí. Sí, pero no, estás mal, no es así. Entonces, lamentablemente, ese tipo de problemas, a mí, bueno, entonces no me sirves. Lamentablemente, yo no puedo trabajar contigo. Entonces tuve que buscar un trabajador que sí tenía la actitud, no sabía, pero se atrevió a hacerlo y se logró el objetivo, se logró el objetivo. Entonces, pero lógicamente yo le hago ver a los trabajadores que sí se puede, cuando uno tiene las ganas, cuando uno tiene la actitud de hacerlo. Lógicamente, no, nunca lo has hecho, no tienes experiencia, pero acá la vas a tener. Y lógicamente gestionar con la gerencia los recursos que tú necesitas para tener ese objetivo, ¿no? Porque no solamente va, ay, sí, yo puedo, no, pues tienes que tener un equipo que sí sabes que tiene que lograrlo. Y eso tenía otra persona que en plena implementación se escapó, así tal cual se fugó, hizo abandono de trabajo. No sé, nunca me dijo nada. O sea, y hay trabajadores que tienen ese tipo de pensamientos, tú no sabes con quién te enfrentas, o sea, son diferentes mundos cada persona. Y con cada persona tú tienes que conocerlos, lidiar con ellos, y lo vas viendo, ¿no? Y rescatando lo bueno que tienen y de eso bueno que tiene, pues ir mejorándolo, ¿no? Pero lógicamente hay personas que no se alinean, no tienen la actitud, no tienen las ganas, entonces tú les das todo lo que necesitas, pero aún así no, ¿qué puedes hacer? Bueno, entonces me estás atrasando, no me ayudas, me restas, no sumas. Lamentablemente no puedo tenerte en mi equipo. Entre otras cosas nos enfrentamos, ¿no? Bueno, eso es lo que me llevo. Y la inteligencia emocional que vimos último, interesante. Cómo controlar tus miedos, claro, porque todos tenemos miedo, definitivamente, ¿no? Cuando te vas a enfrentar a alguien sobre un tema que no conoces y si te hace preguntas, ¿qué vas a responder si no sabes? Ese miedo yo le he pasado, ¿no? Entonces, así como un compañero expuso, ¿no? Que habló sobre seguridad que no sabía, pero hay que también, pues, planificar cómo vas a poner a hablar a alguien si no sabe, poniendo en riesgo una licitación. Eso es absurdo. Hay que planificar, analizar bien, ya tú, tal cosa, tú que dominas este tema, tal cosa, y así lo hacemos en mi trabajo. Así lo hacemos, ¿no? Entonces yo tengo una responsabilidad y yo soy el que expongo los temas que a mí me involucra, que es el tema de seguridad, que es el tema de calidad, que es el tema de medio ambiente. Eso me enfoco yo. Y otros hablarán del tema de costos, de presupuestos, y bueno, cada uno se enfoca, ¿no? Pero ya gente que ya conoce el tema, ¿no? Porque entrar en un juego de licitación no es cualquier cosa, pues, ¿no? Y bueno, eso es lo que me llevo. Gracias por la Gracias, sesión de hoy. Gustavo. Y bueno, hemos llegado a su fin y para rescatar algo que ha dicho Gustavo, el miedo no es malo y el miedo también nos hace tener contingencia, ¿no? Como también cada emoción tiene su lado positivo, su lado necesario y su lado pues que no nos es tan funcional. Bueno, vamos a ir terminando. Por favor, enciendan sus cámaras. Recuerden que tienen que encenderlo para que puedan ser tomados como asistencia. Y antes todavía les vamos a dejar dos tareitas, pero primero tomamos la foto. Ya estamos, se nota que es sábado en la noche. Ahí estás, Edwin. Ya, Edwin sí ya está ya en pijama ya. Está bien, Edwin. Gracias. Falta Darlene y Gustavo. Gustavo, al final no te vimos. Sí, lo que sucede es que ahorita no tengo mi cámara óptima, será Ya, para la sesión, las disculpas del caso. ya, lo voy a poner ahí que sí estás. Entonces, Darlene, voy a proceder a tomar la foto, Darlene. Bueno, avisé. Ahí estás. Uno, dos y tres. Ya tomé la foto, ahorita la paso. Y para terminar, tienen dos tareas. Les van a pasar la información para las dos tareas. Uno es el test que estaban solicitando para ver el tema de autoevaluarse y también evaluar a su equipo de autoconocimiento de Myers-Briggs. Se los van a pasar como tarea. Y el otro
es la tarea. Lee el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey y realiza un ensayo metacognitivo del hábito que consideres más importante. Metacognitivo, ¿qué es? Es poder evaluar desde un nivel más consciente cómo estás, por ejemplo, en ese hábito, cuál crees que puede ser más importante para ti, ¿no? Hacer un análisis del hábito que tú digas, oye, este hábito es muy potenciador desde tu perspectiva. Perdóname, Silvia, una consulta, o sea, de un hábito, ¿no? O de los Sí, que uno, podamos, uno, son ya, 7. De sí, los 7, ¿cuál es el que a ti te parece más importante? ya. Bueno, chicos, ha sido un súper gusto, que les vaya súper bien en el programa y un abrazo hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, Una buenas fotito noches. final, si nos podemos tomar, por Sí, lo favor. tomé, lo tomé, Ah, sí, ya, ahí te lo paso. Y otra ya, consulta, listo. cómo se hace llegar la tarea y cómo es los procesos de la Así, tarea? en la parte de la tarea, ¿nos puedes Es, apoyar explicando? sí, la tarea la tienen que enviar al correo de analista@mideasvisos, al correo donde les ha llegado el material. Ajá, Ya, a ese ah, ya, correo tienen que enviar todas las tareas. ya. ¿Hay fechas límites como para tenerlo en cuenta? Sí, ahí en el sílabus está el detalle. Igual yo les voy a estar informando por el grupo. Ya, genial, gracias. Ya. Silvia, tu micrófono creo que está apagado, no te Ah, escucho. perdón, no pueden mirar aquí al correo analista arroba, ¿no? Hasta el máximo viernes a las 12 a.m. Ya, genial, Gracias. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, muchísimas gracias. Luego, gracias. Gracias. Chao. Gracias.